Reporteras en Salud, Domi García Saleta. En Salud, programa de temporada. Buenas tardes, amables televidentes de este su programa Las Reporteras de Domi García Saleta, que dicho sea de paso hoy le estamos asistiendo en lo que es la entrevista con el invitado de este día de hoy para que todos ustedes disfruten las informaciones que les traeremos en el día de hoy. Yo preguntando, él diciéndonos las respuestas de este programa que dicho sea de paso hoy lo haremos bien picadito, interesante, y para que usted se entretenga y de por sí se informe de las cosas que pasan en la política y que han pasado en estos días en lo que llamamos las elecciones dominicanas, porque realmente tenemos un invitado excelente, médico, y además de eso, una tremenda especialidad, como es cirujano, y además tenemos que decir que fue precandidato en las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana. El doctor Franklin de Jesús nos acompaña en el día de hoy para hacerles preguntas del mundo de la política y también cosas interesantes que nos trae para todos ustedes en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, doctor, y bienvenido acá a Las Reporteras. Sí, mil gracias, Camilo. Sí. Te agradezco infinitamente la oportunidad. Me siento muy a gusto de estar contigo y sobre todo agradecerte públicamente los consejos y las informaciones que nos diste, que realmente resultaron de mucha verdad, y uno que muchas veces es un poco ilusionista, no se da cuenta de ciertos intereses que hay dentro de la política que es importante entenderlos de verdad. Sí, yo recuerdo que en esa entrevista que le hicimos hace unos meses atrás, yo le advertí a manera de consejo algunas cosas que usted me dijo, pero vamos a hacer esto, digo yo, y le hacía preguntas en ese entonces. Los televidentes pueden verlo acá mismo en el portal, esa entrevista que le hicimos anteriormente al doctor Franklin de Jesús, que le dijimos cosas que tal vez nadie le había dicho en otra entrevista de la realidad de la política como la hacen la política tradicional dominicana. Y no es que seamos unos científicos de la política, pero sí hemos estudiado bastante lo que es la República Dominicana, los políticos tradicionales y además de eso, las cosas cómo se manejan acá en el país. Y por eso le dimos ese consejo que tal vez luego usted dijo, pero mira, pero esas son parte de las cosas que tenemos algunas personas que nos juzgan primero porque decimos, no, ok, yo digo las cosas como las veo realmente. Y soy muy sincero, trato de serlo. Vamos a entrar en materia, doctor. En cuanto a lo que fue su experiencia como precandidato primero y luego en las elecciones recién concluidas ahora, las presidenciales, en el certamen que usted estuvo envuelto dentro de su partido, y luego a lo externo. ¿Qué le pareció? ¿Qué vio? ¿Qué notó? ¿Qué nos puede decir a nosotros y a los televidentes en este día de esa experiencia suya? Sí, realmente es una pregunta bastante interesante. Como decía David Hume, hay que aprender de la experiencia. Y muchas veces, por ejemplo, cuando los mecanismos de elección no se basan en una meritocracia, sino se basan en el origen, entonces no hay formas de tú generar igualdad, democracia, y que no se violen derechos de los demás. Y al fin y al cabo el que se sienta avasallado, no solamente en el caso de nosotros, con relación a las primarias, cuando tú vas a una línea y dices, bueno, aquí está el candidato de uno, el candidato del otro, los que no se sienten apoyados tradicionalmente se desmoralizan un poco y se echan a un lado. Entonces realmente tú te pones a ver qué ocurre, que los que no son apoyados entonces no participan en los últimos encuentros, y eso es realmente desfavorable, porque en el fondo lo que debemos buscar es la unidad, una unidad basada en un criterio de igualdad, en un criterio de establecer democracia, porque todo el mundo admira a la persona que es brillante. Y también, sobre todo, darnos cuenta de que la grandeza de todo el grupo depende de la diversidad de criterios, pero dentro de estos criterios tiene
dentro de esta diversidad, tiene que haber un proyecto común, un proyecto de desarrollo, es decir, de abrazar causas, de ver los problemas básicos de nuestra sociedad, que el fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y también, por ejemplo, en el caso de cuando no hay libertades, cuando no hay falta de oportunidades, transformar esa falta de oportunidades en derechos a educarte, en derechos a formarte, en derechos a tú tener acceso al crédito para tú poder tener un negocio, entrar dentro de una economía de mercado y ahí ir luchando en contra de lo que es la exclusión social, la marginalidad, la pobreza y las grandes desigualdades. Es lo que pienso. Sí, usted sabe que realmente usted ha dicho mucha información en pocos minutos acá y que realmente yo digo que muchas veces o la mayoría de veces en nuestro país a los puestos selectivos no llegan ni los más preparados ni los que tienen mejores intenciones, sino los más vivos, los que más se prestan a ciertos juegos. Y tenemos muchas preguntas interesantes que hacerles a usted ahora, porque realmente hay que destacar que debido a su currículum profesional, la experiencia de vida como médico, cirujano a través del tiempo en este país y fuera del país, su perfil era para aportarle desde una curul, pero aquí realmente, lamentablemente se lo voy a dominicanizar, doctor, el más tigre es que siempre va más delante, llega más lejos, no porque sea tigre, no es porque esté preparado, sino porque sea tigre. Y lamentablemente el Congreso Dominicano, no importa el partido, no me estoy refiriendo a ningún partido en específico, está lleno el Congreso Dominicano de tigres de la política que llegan a esos puestos, no por perfiles, no por preparación, no porque tengan un programa político establecido, sino porque tienen una relación con uno de más arriba. Recuerdo que en esa ocasión yo dije, pero ¿cuál de esos candidatos usted ha hecho un amar? Lamentablemente la política, me lo enseñó un viejo político que ya falleció, que fue mi padre. La política, cuando él se dio cuenta, las candidaturas se llega desde abajo, pero es con amarres. Y con tigueraje. Entonces el que no tiene tigueraje debe de tener amarres y recursos. Pero amén de los recursos, si no, pregúntele a mi amigo de la zona oriental, Luis Alberto Tejada, que realmente ha invertido una millonada en ser fue un buen candidato. Pero realmente hay cosas dentro de la política de la zona oriental y de la política en sentido general, que hay que verlas desde afuera para saber que no importa el recurso, es dependiendo cómo se invierta y en qué sitio se invierta. Y lo digo, puse a Luis Alberto de ejemplo porque para mí un tremendo gerente, lo conozco, ha hecho un gran trabajo, fue un gran candidato a diputado, luego llegó en esa candidatura, pero realmente yo entiendo, y fue mi consejo hace años, yo le dije, debe de esperar que se organice la casa para tú asumir de nuevo otra candidatura. Fue mi consejo en ese momento, pero él no se llevó, porque realmente tienen unos asesores. Doctor, usted tuvo asesores en esta ocasión, asesores extranjeros o internacionales a su precandidatura dentro del PLD. No, realmente siempre uno tiene amigos sí, dentro del partido, pero básicamente tú vienes con una idea noble sobre la experiencia que has tenido en política en países como Francia, en Suiza, en España, doctor, en Brasil, en Argentina. Entonces realmente fue como me dijiste una vez, tienes que aplatanarte. Sí, Entonces hay muchos intereses porque tú buscas algo, lo que decía, por ejemplo, Rousseau, que Rousseau hablaba de la voluntad general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos, la preservación de derechos, sí, que debe ser el fin básico, otro fin básico de la política realmente. Tú lo piensas, es decir, ver cómo hacemos a través de la política un país, un mundo mejor, es lo que piensa. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesa por el ser humano, porque sí, me di cuenta que países ricos invierten
en el capital humano, de tal manera de que cuando una sola persona es capaz de migrar socialmente, ese bienestar se generaliza al resto de la sociedad. Ponemos como ejemplo el mismo, como esos protestantes calvinistas que llegaron a Ginebra, cómo hicieron desarrollar toda esa industria relojera y ver lo que es hoy. Entonces, el activo más importante es el ser humano, y si tú quieres que un país avance, tú tienes que terminar con muchas cosas. Tú tienes que terminar con todos esos privilegios, tú tienes que terminar con la corrupción, con la impunidad, con el tráfico de influencia, y sobre todo esas dos cámaras legislativas. Hay que ver que entre, vamos a suponer, la Cámara de Diputados, probablemente un 20% son los que realmente tienen, los que son operantes. El 80%, lamentablemente, es triste decirlo, están ahí porque tener esa posición, ostentar esa posición le da cierto prestigio, y muchos hasta para protegerse, proteger los intereses de sus empresas, de sus negocios, de las bancas de apuestas, del narcotráfico, de todo, y no puede ser porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? No van a ayudar en nada a la gente. Y por otro lado tenemos a un factor importante, que es esa población con una incapacidad de interpretación, pero muchas veces porque tú lo sometes a ser pobre, lo que estás creando es una granja de pobres. Cuando creas una granja de pobres, ¿qué ocurre? Tú tienes los que trabajan tradicionalmente son mendigos laborales, porque de los que cotizan en la TCS, el 84% ganan entre 15 a 30 mil pesos. Si la canasta básica está en 45,000 pesos, 45,100 pesos, ¿qué ocurre? Viven tomando prestado para poder alimentarse. Entonces, el 83% de la población está en condiciones de vulnerabilidad financiera. Cuando tú hablas de una reforma, esa reforma tiene que ser progresiva, pensando en los que más tienen. Tú no puedes, por ejemplo, cargarle impuesto al turismo, que te está dejando entre 12 a 15 mil millones de pesos por año. Tú tienes que ver todos esos incentivos que tienen, por ejemplo, la industria textil, las zonas francas. La industria tiene que tener cuidado. Ahora, ¿qué tú puedes grabar? Tú puedes grabar lo que es la rentabilidad y las ganancias, porque si, por ejemplo, el industrial se está llevando un 78% de rentabilidad, vamos a llegar a un acuerdo, porque la política tiene que ver también con la conciliación de intereses. Entonces, hermano, no te lleves un 78, llévate un 50. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La clase obrera, que es la que, o la clase trabajadora, que es la que produce bienes y servicios y genera riqueza, dale un 20% y el otro págalo de impuestos, tú me entiendes, pero no puede ser que tú lo quieras todo y que tú tengas 5 automóviles en tu casa de último, de 5 automóviles de última gama, costosísimo, cuando la gran mayoría no tiene ni siquiera para comer. Es decir, hay un 49% de la población que, que toman prestado. Entonces, eso tú tienes, como se han dado en las elecciones pasadas, que gana no es el que tiene con mayores condiciones, como lo dijiste. Gana el que tiene mayor poder de movilización y el que tiene mayor poder de compra, de someter a los demás a ser pobre. Y en buen dominicano, el que tiene más tigueraje, que amarró con fulanito, el dirigente político que está arriba, para que baje una línea. Otra cosa es también, doctor, que yo entiendo que aquí se quiere el partido de gobierno, ojo con esto, la productora de este espacio, vendió y vende la palabra cambio. Pero yo entiendo que el cambio no es en funcionarios nada más. Es en la mentalidad de cada uno de los actores que intervienen en cada partido. Porque, según un ejemplo, en este sistema de cosas que tenemos acá, yo siempre he dicho y lo defiendo, yo defiendo al actual presidente. Ahora, tiene una de funcionarios malos, que Dios se lo bendiga, pero él lo deja. Entonces, lo ha permitido que continúen en sus puestos esos funcionarios pésimos que tiene. Tiene otros funcionarios que son muy buenos, eso sí. Pero, a mi entender, el buen deseo de llegar personas que muchos no tienen que ver con la política, les voy a poner un ejemplo puntual, el caso de un candidato que no lo conozco personalmente, vi su trabajo desde los gobiernos del PLD, que fue Chanel Rosa. Chanel Rosa me parece un buen gerente cuando fue funcionario público, me pareció una buena opción, pero no llegó como candidato dentro de su circunscripción.
Pero hay un tema. Sin embargo, y voy a poner esto de ejemplo, hay cosas en República Dominicana, doctor, que aparte de la canasta básica, las necesidades, queremos que los legisladores cambien. Pero, doctor, ¿cómo se financia una campaña? Uno sin dinero o con tal vez dinero no disponible para eso, donde hay que comprar. Antes era romo, picapollo y gasolina. Los televidentes saben y los radioyentes saben a lo que yo me refiero. Ahora ya no dan romo. Antes, yo lo digo por lo que se veía en Santo Domingo Este, los sábados usted podía sentarse a las 11 de la mañana y en la conocida bomba de los Minas, usted veía de sábado y domingo llena de motoristas buscando el galón o el galón de gasolina para el motor porque había un bandereo en la tarde. Eso desapareció en estas elecciones, en ambas. Desapareció. ¿Por qué? Porque ya los bandereos no lo hacen. Se cogen los cuartos de lo que son esos recursos. Además, movía la economía en un sentido, porque el tigueraje, doctor, cuando veníamos a ver, el motorista daba 3 vueltas y el galón de gasolina no gastaba ni siquiera un cuarto del galón, pero lo producía en base a la gasolina que ese movimiento de tigueraje a nivel político le daba. Pero ya ni eso, ese es una. Otro factor que no vemos o no vimos en esta campaña pasada es que vimos, y algunos fueron críticos de esto, hijos de políticos conocidos ascendiendo a curules. El caso, voy a poner el caso Máximo, no lo conozco, sí le hice una recomendación que me sorprendí, que fue el caso de Omar Fernández. Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández. Yo duré meses haciéndole una recomendación vía redes sociales de un comercial, el del piano, el de la idea de ese comercial y de algunos temas que cerrara el comercial fui yo. Y primera vez que lo digo en televisión, y ese mérito por escrito yo lo tengo porque duré bastante tiempo haciéndole, mira, debes de terminar con estos tonos de esta música y esta música. Incluso siempre le hacía referencia, hasta que tú no hagas un comercial que enganche con la juventud, con la gente del barrio, con el joven que va madurando, que oyó rap, que oyó reggaetón, que se engancha con ese tipo de tonos. Y le puse el ejemplo de Steel Dre, y esa fue la melodía con la que cerró ese comercial del piano. Seguido del Danubio Azul y cierra con Steel Dre. Y yo fui que recomendé ese tipo de pauta en ese anuncio. Que no necesito ni que me paguen, ni una sugerencia que le hice. A bien que él la tomara, perfecto. Pero vemos otros casos donde aquí en esta planta televisora, hubo un candidato que ganó en la circunscripción 1 del partido de gobierno, que a más de un productor dejó aquí plantado esperando, del partido oficialista. Y que no me ataquen porque digo el nombre. Y que no me ataquen porque lo digo. Suerte a Dios que la productora de este espacio no está aquí. Porque me estuviera frenando ya y diciendo que ese amigo mío, sin yo haber mencionado nombre. Pero ganó como diputado. Yo soy de los que digo que un político no puede darse el lujo, por pequeño que usted entienda que sea un medio, no puede darse el lujo de dejar a un medio de comunicación, así sea un periódico digital escrito, no puede darse el lujo de... Mire, ya me dé una excusa. Y ese señor ganó como diputado. Ahora, no me pregunte los recursos que usó y se usaron en esa campaña de ese candidato, doctor, porque fueron bastantes. De los bolsillos de nosotros. Porque un familiar de él dirige una institución del Estado. Y no me hagan decir el nombre porque yo lo digo fácil. Sí. Y es como yo digo, muchas veces en República Dominicana nos jugamos a privar, a presumir en que no tenemos memoria. El caso del hijo de Charlie Mariotti. ¿Cómo es posible que el hijo de Charlie Mariotti, por el famoso método aquel, que quiero hablar con usted de ese método, su opinión, lo que planteó hace unos días, como yo le digo, el perínclito de San Juan, aquí, el senador Félix Bautista, en la revista 110, que planteó que el método de Hunt ahora. Vamos a hablar del método de Hunt con usted, doctor, después de la pausa comercial. Adelante.
De regreso con ustedes, Radio Televidente, sí, porque esto también se transmite por La Voz del Trópico, 7:90 a las 10 de la noche. Puede ver esta entrevista escucharla a través del radio, y además estamos acá con ustedes cubriendo las reporteras en salud. No importa que diga cronista deportivo, señor director, puede ponerle comunicador deportivo, póngale siempre esa coletilla de deportivo, porque a mí eso no me molesta. Ahora, el comunicador solo sí. Vamos a entrar en materia con un tema que dejé en la primera parte, que fueron la palabra cambio, que vende el actual gobierno, pero vamos a entrar brevemente en la opinión del doctor de Jesús, Franklin de Jesús, que está con nosotros, sobre elección de Omar Fernández. ¿Qué le parece ese entorno que va a tener Omar y el método de Hond que el perínclito de San Juan tuvo a bien dar unas declaraciones en esta planta televisora diciendo que hay que cambiar eso ahora en el 2024, ¿verdad? Dígame, doctor de Jesús, ¿qué le parece a usted este panorama a partir de ahora de este 2024? Sí, realmente con relación primero a la palabra cambio que mencionaste, para mí realmente el cambio tiene que ver con el cambio de la persona. Es decir, de eliminar la necesidad que tiene la persona de esperar a recibir. Es decir, no someterlo a ser pobre ni someterlo a ser necesario. Eso se llama clientelismo. Eso entra dentro de lo que es el servilismo voluntario. La persona te sigue espontáneamente porque te cree un pseudo dios o el hijo de un rey, y cuando viene a ver, cree que la solución de los problemas dependen porque haya un príncipe salvador. No, la solución depende de que la persona produzca bienes y servicios, genere riqueza, autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Ahora, cuando una persona es productivo, ya es libre, ya se constituye, ya realmente tú tienes que tener condiciones para tú ocupar una posición legislativa, y ya tú te cuestionas. ¿Qué va a hacer? Va a cuestionar todos esos privilegios. Si hay muchos privilegios para una pequeña parte de la población, ¿qué ocurre? La otra parte se da cuenta que parte de la pobreza que ellos tienen es por esos privilegios, por esa corrupción y por todo esto. Es decir, realmente, ¿qué ocurre? Es así. Ahora, en el caso, por ejemplo, hablando de la elección de Omar, por ejemplo, Omar es un muchacho que se maneja bastante bien. Sí. No es cualquiera, es el hijo de, y el hijo de ya tiene todas las estructuras. Entonces yo siento que tú tienes que vender a los jóvenes de nuestros barrios, porque un líder tradicionalmente lo que hace es que trata de encaminar la manada por un trayecto que ya él ha transcurrido. ¿De acuerdo? Tantos ejemplos que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no puedes verte reflejado en esto porque quizás no hay una trayectoria que puedas vender, entonces eso es cuestionante porque no haces crecer la sociedad. También, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, muchas veces cuando hablas, vamos a suponer, con aquella frase que él terminó, que se había leído el libro de Éxodo. Sí. De Éxodo, es una frase muy bonita: honrarás a tu padre y a tu madre, sobre todo en el capítulo 20, versículo 12. Sí. Es decir, honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida. Eso es verdad, pero no solamente léete el Éxodo, léete a San Pablo, léete, por ejemplo, en el caso de Eclesiastés 1-9, que te dice: il novo suxol, debajo de la luz del sol no quedará nada oculto. Entonces, exacto, ¿qué ocurre? Dice también ese mismo versículo: lo que pasará ya ha pasado, y lo que se hará ya ha sido hecho. Debajo de la luz del sol no quedará nada oculto. ¿Qué quiere decir? Si el fin de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, ¿qué garantía tú tienes de que todas esas cosas que ocurrieron durante tantos años de gobierno, vamos a suponer del 2004 al 2012, del 96 al 2000, tantas cosas que ocurrieron, se haga justicia? No se va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque realmente tú no vas a cuestionar los gobiernos que tienen que ver en esa época. Entonces, en ese sentido, termina siendo contrario a lo que es la política. Correcto. Que es generar bienestar en la población, generar igualdad, de tal manera que las personas se desarrollen. Sí. En cuanto al método de Hond, dígame. Realmente fue un método que fue creado para favorecer, entre comillas, a los partidos pequeños, pero termina siendo injusto porque muchas veces una persona que saca, vamos a suponer, una cantidad de votos, 3,000 y tantos votos, frente a uno que saca 14,000, otro que saca 6,000, 5,000 votos, realmente, desde el punto de vista del punto de vista de la estrategia y del método,
quizás es aceptable, pero desde el punto de vista de lo que es la igualdad de oportunidades, del mérito y de todo, terminamos eligiendo a uno que la población no ha elegido. Porque, por ejemplo, elegiría la población al de 14. Sí. Ahora, hay que tomar una decisión, pero hay que ver porque todos los partidos políticos aceptaron esas reglas y debió ser un cuestionamiento que debió haberse planteado antes de. Es como yo digo, doctor, que en el caso, que por eso me refiero al senador Félix Bautista, el perínclito de San Juan, señores, hoy él sale de hace unas semanas que eso hay que eliminar, ¿verdad? Hoy que sí. Lamentablemente, y eso es un tema que quiero también compartir con usted acá, que usted ver su opinión, el PLD va encaminado, como lo dijo el expresidente Danilo Medina, a su desaparición. Sí, lamentablemente, ¿por qué? Porque el sistema de partidos, yo me reitero, como lo he hecho en otros medios, antisistema, yo. ¿Por qué antisistema? Porque aquí el sistema no funciona. Atención, nuestro amigo de redes sociales, @don Marcelino en la red social X, él sabe. Aquí hay que hacer un cambio, pero de arriba a abajo por completo y con un partido menos. Imagínense ustedes, vamos a hacer un ejercicio mental rápidamente, que de aquí al 2032 el Partido Morado sea el partido reformista del día de hoy, o el PRD. Entonces, imagínense ustedes, ¿para dónde va la democracia, la mal llamada democracia dominicana? Quiero también saber su opinión, doctor, sobre el tema de estas elecciones que realmente fueron como tan... Para mí la abstención es el segundo mayor partido en las últimas 2 elecciones de este país. La abstención ocupó más de un 45% en las municipales y presidenciales de las últimas 2 ocasiones. Vamos a obviar el 2020 porque fue el efecto pandemia y eso, pero ahí hubo abstención, pero aquí, ahora, en el 2024, una abstención enorme, con todo y que fueron presidenciales. El manejo de los recursos a nivel de la comunicación fue para mí pésimo, porque los anuncios en televisión no se vieron, se fueron a los asesores, esos asesores brillantes que tienen los gobiernos dominicanos y los políticos, que le sugirieron redes sociales. Eso me ha marcado un público limitado, no va para todo el pueblo, entiendo yo, pero doctor, dígame usted, un candidato como el hijo de Charlie Mariotti, que sacó 4,000 votos, comparado con José Horacio, en la circunscripción suya. Dios mío. Imagínese usted, le estoy tirando un candelazo, pero dígame usted, no legalmente, ok, esa es lo que cada partido en condiciones de convenio, todos decidieron el método de Hong, perfecto, pero no es, para mí no es democrático realmente, ni es totalmente justo, porque 4,000 y pico a 14,000 nunca se parecen esas 2 cifras. Dígame su opinión y de paso, dígame el manejo que podría tener Omar Fernández con esta estructura que va a ser el llanero solitario de la oposición ahí en el Congreso. El llanero solitario. Sí. Con relación primero al método de Hong, realmente decir, uno reconoce que podría ser en este sentido injusto y antidemocrático, pero fueron normas que debieron haberse planteado antes de. Después de, ya es un poco difícil. No se prestan para los que fueron elegidos. Es decir, en el caso de la respuesta con relación al método de Hong y con relación a Félix Bautista. Con relación a Omar, por ejemplo, ¿qué ocurre? Vuelvo y repito, no es el ejemplo a seguir para los jóvenes de nuestros barrios. ¿Por qué? Porque no tiene una trayectoria. A pesar de que en un pueblo clientelar asistencialista, ¿qué ocurre? Quieren un salvador y piensan que las personas son predestinados. Yo creo más en el esfuerzo, creo, como decía Mohamed Ali, que el éxito depende de la sumatoria de pequeños esfuerzos día a día, metrizando y metrizando, de tal manera llevar las cosas de lo que es una memoria episódica a una memoria de procedimientos. Cuando ya llevaste las cosas hacia una memoria de procedimientos, ya entonces tú has creado un hábito y ya eres una persona brillante habitualmente.
Están esos dos puntos y está el punto, nos falta uno, que es el de los partidos políticos con relación cuando hablaste de que podrían naufragar. Sí, con el sistema como va. Sí. Entonces, pero lo que quiero decir, todo depende. Todo depende de la conducta que tomen con relación a una renovación. Es decir, una persona persuade por 3 criterios importantes. Sí. Uno es la reputación moral, segundo es el nivel de conocimiento y la tercera es cómo generas empatía, cómo te colocas en el lugar del otro, cómo disfruta cuando el otro es capaz de migrar socialmente. Y está también lo que es el discurso. Sí. Usted tiene que tener un discurso, por ejemplo, donde tú abraces causas, esta misma causa que tenemos, que estamos hablando de que tenemos mendigos laborales, donde un 84% de la población gana entre 15 a 30 mil pesos dominicanos, no tienen cómo suplir la canasta básica. Es decir, hay que cambiar eso, de necesitados a gente que produzca, Entonces, si el PLD como partido asume esa renovación y toma las medidas adecuadas, es decir, tenemos que mantener primero la unión, la unificación de todos, pero para mantener la unificación de todos tú tienes que tener unos criterios de elección de candidatos que tengan que ser, que genere unos métodos que generen igualdad, que generen democracia, que generen transparencia, pero echar a un lado lo que es la tenencia, que es la tenencia, porque la tenencia y el origen. ¿Por qué? Porque la tenencia, si yo digo que ya yo soy parte de esto o considero que miro la parte económica y no lo miro, o miro la parte económica y no lo miro como lo pensaba Juan Bosch, que el profesor Juan Bosch amaba al pueblo dominicano, el profesor Juan Bosch creó el PLD como un instrumento al servicio del pueblo, y lo creó y se cuestionaba por el nivel de analfabetismo tan grande que existía y también por el nivel de pobreza. Y decía que con un nivel de pobreza así como ese, era muy difícil avanzar como país. Entonces, si lo mira desde el punto de vista de la tenencia y del tipo del origen y no estableces un sistema en base a meritocracia para establecer esa renovación, tú no vas a generar lo que es la esperanza, la fe en algo. Es decir, la fe en un partido que produjo muchas transformaciones, fueron muchas las aportaciones que hicimos a este país, pero hoy en día estamos en una posición clave. Si no se hace lo que es correcto, si no cambiamos lo que es los métodos, primero mantener la unidad, pero en base a una meritocracia. Segundo, aplaudir, valorar que la grandeza de nosotros está en la diversidad. Y tercero, mantener la idea de un proyecto común, un proyecto como lo que era el proyecto de Juan Bosch. Pero si tú, por ejemplo, pierdes ya la retórica, si tú pierdes la didáctica, si tú pierdes lo que era la dinámica. Que se perdió, doctor, déjeme decirlo, se perdió en el PLD. Yo se lo voy a decir de manera responsable. Usted tal vez no quiera decirlo, pero yo sí lo voy a decir. Se perdió hace tiempo en el PLD, sí. Usted sabe que lamentablemente en este país, el que conoce el PLD, como lo conozco yo, que conozco muchos bandidos del PLD, ay, mi madre, tanto de la zona oriental como del Distrito Nacional, algunos ya fallecidos, sabemos cómo llegaron la primera vez al Palacio Nacional y cómo salieron en el último de los gobiernos. No importa cuál de los dos fuera el presidente. Lamentablemente, usted tiene razón, pero lamentablemente eso es lo correcto que se debe de hacer en política para recuperar vamos a decir, lo que se llama el espíritu de un partido que tenía conciencia de clase, ojo con esto, tenía conciencia de clase, donde un partido donde usted no podía ser miembro si no estudiaba en los comités, en los círculos de estudio del PLD. Y vuelvo y reitero, organizar lo que se desorganizó por venir la ampliación es muy difícil en un partido ya como el PLD. Ahora, usted dio en el clavo, es cierto, para mantener un partido vivo. Mire cómo va las 3 siglas del PRD, que lo único que queda del PRD son las 3 siglas. Y el hacho que en vez de prendido está apagado. Y mire, eso es lo que queda. Pero doctor, antes de concluir con esto, quiero que usted mismo diga a los radio televidentes de este espacio, La Reportera, parte de su perfil académico, porque muchas veces es muy bueno venir y decir, licenciado, doctor,
yo soy médico que veterinario, como hay mucho por ahí. O si no, yo soy el doctor, dime doctor, pero doctor ¿en qué? O sea, quiero que usted haga un perfil suyo rápido para los que nos ven, tengan idea. Como yo dije, digo, pero doctor, ¿y que usted busque en esto la primera vez que lo entrevisté? Y tengan así idea de quién hemos tenido el placer de tener en este día acá con nosotros. Además de su perfil, quiero también que dé un mensaje tanto a los miembros de su partido, a los jóvenes que les interese incursionar en política de ahora en adelante, porque el país debe de continuar y debe de continuar renovándose. Sí. No, realmente a ti las gracias, como siempre. Realmente hay que ver si el partido, por ejemplo, hace lo que es correcto, porque tú tienes un 99% de la población y yo lo puedo, de la población del partido. Es decir, un partido es grande por el valor de sus hombres, por el valor de su militancia, por la capacidad la capacidad de resiliencia y por la autodeterminación a construir un mundo mejor a través de la política. Si hacemos lo que es necesario, es decir, establecer un sistema en base a meritocracia, establecer un buen sistema de renovación, porque tú tienes una clase dentro del partido, una clase entre 40 a 65 años, que fueron excluidos totalmente. Claro. ¿Tú me entiendes? Excluidos totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que buscar la manera de que ese 99%, que son gente, muchos de ellos formados, es decir, que no han sido vinculados a ningún acto de corrupción ni de nada, porque ese discurso anticorrupción, como el tema haitiano, nos hizo mucho daño durante las elecciones. Y también qué ocurre cuando el gobierno, los estrategas del gobierno vendieron una expectativa de resultado por encima de un 60% de ganancia del gobierno ¿qué ocurrió? La oposición no logró desmontar ese relato. Ahí salieron los estrategas internacionales, que les digo, que tienen unos estrategas que son unos genios. Sí, no, es difícil, pero yo creo que si hacemos lo que es correcto, si valoramos y nos damos cuenta de que el 99% de nuestra gente es gente con criterio, es gente que es honesta, que es responsable. Es decir, ahora, ¿qué ocurre? Tú no puedes dejar que aquellos que se salieron fuera de rumbo continúen oscureciendo el camino, y saber que el hecho de hacer las cosas bien o hacerlas mal, el ser, por ejemplo, honesto o no, es una actitud que es inherente al ser humano. Es decir, lo que es el aspecto ético de que alguien lo haya decidido no es propio de la entidad. Es decir, la entidad tiene todas las posibilidades de renovarse siempre y cuando se hagan las cosas del lugar. Ahora, si se hace una renovación en base al origen, que sea el primo de, el esposo de... Bueno, olvidémonos de eso, porque es que esa clase que yo hablo de 40, 65 años, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a echar a un lado. Y muchos que han sido dirigentes, por ejemplo, presidentes intermedios, ¿qué es lo que están haciendo? Se van a echar a un lado, y quizás les es difícil irse a otro partido político, porque uno termina identificándose con esa filosofía, pero ¿qué hacen? Se echan a un lado y dejan de hacer política, porque, como pasa con muchos intelectuales, muchas personas de experiencia aquí en este país, que no incursionan dentro de la política sencillamente porque piensan que no es posible hacer ninguna transformación, porque todo son parte de un sistema. Entonces tú terminas votando por el menos malo, y cuando votas por el menos malo, ¿qué es lo que ocurre? Que tú terminas aceptando que el que vas a elegir es malo. Claro. Es como decía como Marcos Meissner cuando él habla de que cuando el lobo se te acerca, es porque ya tú conoces las intenciones. Pero cuando es el zorro, te sonríe, se te acerca, las intenciones son las mismas. Son parte del propio sistema. Y también hay que ver, como decía Ortega y Gasset, las circunstancias. Por ejemplo, las circunstancias actuales no nos favorecían. Teníamos un candidato que era un buen candidato, pero un buen candidato que, por ejemplo, está compitiendo con un presidente con todos los recursos, con un expresidente con una estructura y muchas personas que son leales a él, y de antemano un partido que totalmente no lo está apoyando. Es difícil. Gracias a ti por la... Y una cosa, doctor, una preguntita ahí suave, antes de concluir. Que sea suave, porque usted lo que me tira es recta. No, le voy a decir una frase, le voy a tirar una curvita de unas que me enseñó el difunto Don Cookie Córdoba. Una curvita suave, a ver si cae detrás.
Antes de ir, quiero que diga un breve perfil suyo de su profesión, que lo tendremos por acá en Figuras del Deporte próximamente también, hablando del tema de cirugías. Pero eso, señor director, dígame, ¿usted cree, o sea, usted, el doctor de Jesús, ¿usted cree que el doctor Fernández en algún momento o vuelva al PLD o reciba el PLD en la fuerza del pueblo, según su visión? No, realmente creo que los dos partidos estamos pactando dentro de un mismo mercado electoral. No creo, es decir, hay que ver, son dos partidos totalmente diferentes. Sí. Lo que es el PLD es un partido de organismos, de cuadro, aquel es un partido hecho a la imagen y semejanza de un líder. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente no hay cómo. Y para el expresidente Leonel Fernández volver a llegar a ser presidente, tiene que presentarse una crisis demasiado grande y que la gente pida que venga un salvador. Pero si nos ponemos a analizar la situación, por ejemplo, en el 2012 hubo un déficit de un 6.4% sobre los 200.000 millones de pesos. En el 2008 se gastaron más de 63.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente ve la realidad, tú no me vas a decir a mí que vas a hacer algo que tú no hiciste dentro de tu tiempo. Ay, Dios mío, entonces, ¿qué ocurre? Me la está devolviendo más dura. Continúe. Entonces, ¿qué creo? Sí. Yo creo que nosotros los PLDistas debemos basarnos, abrazar causas en pos de un bien común, de un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos, preservación de derechos, de irnos del lado de la gente, hacer un proyecto de transformación, pero que sea un proyecto de transformación que no sea de arriba hacia abajo, sino desde la base. Primero la gente y primero los pobres. Aunque acá, capacitando, formando, creando proyectos de autosuficiencia desde el punto de vista alimentario, del punto de vista energético. No es posible que tengamos 22.000 tareas de tierra con capacidad productiva y que no estén siendo utilizadas. Correcto. Es decir, es otra visión. Tenemos que identificarnos con la gente, con las personas, que es lo más importante. Y establecer este camino de liberación, que es liberar al ser humano de la esclavitud, porque la peor esclavitud es la pobreza. Eso lo decía Gandhi. Cuando tú no te das cuenta que tú eres pobre por un sistema perverso, en el cual los que son parte del sistema solamente se cuidan intereses entre ellos. Vamos a cuestionar ese 78% de las ganancias que deja el sector industrial. Vamos a penalizar las ganancias, pero tú no hacer una reforma o plantear una reforma donde tú quieres cargar al consumo. No, así no se puede. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes terminan pagando? La clase media y los pobres. Y entonces el pobre, como decía el profesor Juan Bosch, va a buscar la manera de sobrevivir como de lugar. Y recordando ya para concluir, doctor, quedó pendiente su perfil, que es cirujano, médico cirujano, no crea que es doctor en matemáticas, con los numeritos que ese señor tiró aquí ahora mismo, el doctor Franklin de Jesús, médico cirujano. No, pero quisiera decirte, por ejemplo, yo soy cirujano, fui docente universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fui docente también en secundaria, gracias a Dios a la medicina, de que me dio la oportunidad de... ¿Su especialidad? Fui becado por la Organización de Estados Americanos. Soy, además de cirujano, tengo dos posgraduaciones en materia en las ciencias sociales. Uno es en cuanto a la interdisciplina y el otro el uso indebido de drogas. Y soy una persona que he vivido bastante fuera. Y como decía un candidato, de que pellejo y cárcel. Es lo que está hablando sencillamente, que debe haber normas que se cumplan para que las cosas funcionen, para que el más fuerte no se lleve la oportunidad de desarrollarse de los más débiles. Correcto. Bueno, hemos recibido al doctor Franklin de Jesús, lo tendremos, ya dijo, como su parte de su especialidad está las drogas. Tenemos un tema interesante de hablar de marihuana acá en Figuras del Deporte, eso lo haremos próximamente. Y quiero decirles que lamentablemente el lema del PLD, no el eslogan, atención los televidentes, antes era servir al partido para servir al pueblo. Lamentablemente eso se tergiversó desde el poder, según mi visión, soy yo que lo estoy diciendo, y fue servirse del pueblo para servirse del partido. Eso fue lo que llegaron a hacer muchos, no todos. Ahora terminamos esta parte acá y seguimos después de la pausa comercial. Adelante.
y dentro de todo nuestro accionar, lo que ha sido la consecución para la ejecución de la decisión judicial del Tribunal Superior Electoral, entendemos nosotros que el tiempo de Dios es perfecto. Y en los próximos días, en las próximas horas, ustedes podrán tener y van a manejar la información de lo que va a acontecer al interno del Colegio de Abogados de la República Dominicana, porque la prudencia impera y al mismo tiempo también el deseo de los abogados y abogadas del país de tener una institución que inicie el proceso de prestación de servicios para los abogados, porque ahora mismo tenemos situaciones en los tribunales del país en donde por aplicación de la ley 834, de la exigencia que hacen los jueces para que los abogados puedan postular en los tribunales con relación a tener su carnet al día. Este servicio no se está ofreciendo, pero mucho menos se está llevando armonía a las seccionales en torno a lo que es la integración de los abogados a las actividades del colegio, y es por ello que en los próximos días nosotros vamos a presentar un cronograma de trabajo en donde vamos a iniciar este proceso de transformación, de cambio que requiere la clase jurídica nacional. Esas fueron las palabras del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Joan López, que en el día de hoy estuvo dando esas declaraciones y felicitando a los notarios y notarias del país y reconoció su labor en una Eucaristía en la Catedral Primada de América. Fue oficiada en el inicio de las actividades del 57 aniversario del Colegio de Notarios. En estos actos donde participó el presidente del Colegio de Abogados y parte de su Junta Directiva Nacional. Joan López felicitó a los notarios y notarias y resaltó la trayectoria de trabajo de este gremio y su compromiso con la integridad en el ejercicio de la función notarial. Los actos de celebración de un nuevo aniversario se iniciaron con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América y luego se realizó una ofrenda floral en el altar de la patria. La presidenta del Colegio de Notarios, Laura Sánchez, agradeció la presencia de Joan López y su equipo en las actividades conmemorativas del gremio. Mis felicitaciones a los notarios y notarias en este aniversario número 57. Reconozco la labor de ustedes y de su gremio, dijo López, que lo vemos acá en la imagen principal junto a la presidenta del Colegio de Notarias y Notarios de la República Dominicana. Esto lo tenemos ya en la parte final del programa Las Reporteras, que en el día de hoy tuvimos el placer de estar acompañados por el doctor Franklin de Jesús y esta vez estuvo con ustedes Camilo de la Cruz, esperando que la productora de este espacio venga en el próximo programa para compartir con todos ustedes, porque realmente hace falta acá en el espacio Las Reporteras. Hasta la próxima. Las Reporteras en Salud. Domi García Saleta. En Salud. Programa de temporada.